Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 11, de la siguiente manera. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. En esta semana hemos estado hablando acerca del tema de los que atraen la presencia de Dios. Hemos aprendido durante estos días que así como un pararrayo es capaz de captar un rayo y canalizar esa energía para enviarlo de una forma segura a la tierra, también nosotros tenemos que convertirnos como ese pararrayo para poder captar la presencia de Dios, para poder llamar la atención de Dios en esta tierra. Y aquí hemos aprendido, hemos visto, también hemos aprendido que un altar es el punto de referencia que en el Antiguo Testamento lo ubicaban y lo colocaban para tener un punto de contacto con Dios. Y la respuesta de ese altar era que cayera fuego sobre el holocausto o sobre el sacrificio que se estaba haciendo. En este campo espiritual, en este tiempo, es que debemos tener un altar espiritual de búsqueda de Dios, y que este altar tiene que tener una condición, y la condición es que este altar es dirigido hacia Dios, es dirigido hacia nuestro Padre Celestial, porque así como dice la palabra, ora tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en este día, según lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12, encontramos a un hombre llamado Obed-Edom. Tenía una característica, y la característica de Obed-Edom es que era un hombre que era un adorador y un fiel servidor de Dios. Era un hombre fiel para servirle a Dios. Y dice la palabra, dice la escritura claramente, de que cuando el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom fue bendecida durante el tiempo que el arca estuvo allí en la casa de Obed-Edom. El arca es la representación de la presencia de Dios. Pero ¿qué sucede? La enseñanza maravillosa que Dios tiene para nosotros hoy, o que el Espíritu Santo fijó mis ojos, es en la parte final del versículo 11, que dice: y Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta que cuando Dios va a enviar su bendición, envía una bendición a todo un hogar, a toda una casa, no a una sola persona en particular. Aquí hemos encontrado una característica maravillosa y poderosa en Dios, y es que Obed-Edom era una persona que sabía traer la presencia de Dios, y él no solamente se quedó con el hecho de saber captar la presencia de Dios, sino que también le enseñó a su familia a cómo apreciar la presencia de Dios y a cómo atraer la presencia de Dios y a cómo captar y llamar la atención de Dios. Y la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy, y es un mensaje dirigido realmente a la familia. Es necesario que otra vez vuelvan los altares familiares. Es necesario que vuelva otra vez la oración en casa. Es necesario que tú apartes un tiempo, para buscar de Dios de manera personal, pero también que apartes un tiempo para que tengas un devocional en familia. Puede ser todos los días antes de acostarse, unos minutos que tú dediques cada día en familia para compartirles la palabra y para poder presentar las oraciones delante de Dios. Esto producirá que nuestra casa va a llenarse de bendición, porque recordemos que todo aquel que aprecia la presencia de Dios, así como sucedió con Obed-Edom, también será bendecido. Y entonces, este es un llamado que Dios está haciendo a los padres, un llamado que Dios le está diciendo a los padres hoy: vuelvan al altar familiar, vuelvan a reunirse con sus hijos a orar. Hay que enseñarles a nuestros hijos a orar, hay que enseñarles a leer la palabra, hay que enseñarles a meditar la palabra, hay que enseñarles que en los momentos difíciles de nuestra vida, que nos vean orando, y actuando, que no nos vean simplemente con las manos en la cabeza, desesperados, en la desesperación y no tener una solución. Hay que enseñar a nuestros hijos. No es decirle
Porque a veces cometemos el error en este tiempo es que le decimos a nuestro bueno, ora. Y a veces los niños no saben orar, a veces nuestros hijos no saben orar. ¿Por qué? Porque no es solamente conformarse con decirle no, tienes que hacerlo, sino enseñarles a hacerlo. Y enseñarles es en práctica. ¿Dónde muestra esto la palabra? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseña a sus discípulos, Jesús le dice, cuando ores, oras así. Y comienza la oración del Padre Nuestro. De esta manera es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos también a buscar la presencia de Dios. Es sentarse con ellos un espacio determinado, en un lugar determinado. Si tienes en tu casa un cuarto de oración, espectacular, porque es un lugar dedicado para Dios. Yo tengo en mi casa un lugar dedicado para Dios. Es el primer lugar, el lugar más importante en mi casa. Lo tengo bien adecuado. ¿Para qué? Para que en el momento que cualquiera de la familia quiera orar y buscar a Dios, ahí está. Y cuando tenemos una circunstancia difícil, inmediatamente convocamos a toda la familia en oración. Recuerde que cuando todos estamos en oración, a nivel familiar, Dios envía bendición a nuestra casa. ¿Dónde sucedió esto? Dice la palabra de Dios que cuando Jonás llegó a Nínive y envió el aviso, el rey ordenó a todas las familias de Nínive a orar, a ayunar y a buscar de Dios. Y Dios se arrepintió del juicio que iba a enviar a Nínive. Entonces, en este día te invito, o más bien, en este día Dios te está diciendo, vuelve al altar con tu familia. El altar de Dios es el punto donde se puede atraer la presencia de Dios. Y el atraer la presencia de Dios traerá todos estos beneficios. Así como le sucedió a Obed-Edom, a ti también te va a suceder. Si tú atraes la presencia de Dios, vendrá bendición a tu casa. Todo lo que realmente necesitas para ti, para tus hijos, el Señor lo proveerá porque estás captando la presencia de Dios, estás atrayendo la presencia de Dios a tu casa. Y cuando tú atraes la presencia de Dios a tu casa, de lógica tiene que derramarse la bendición del Señor sobre una casa. Obed-Edom enseñó a sus hijos a buscar la presencia de Dios. Enseña a los tuyos, enséñalos a orar, enséñalos a buscar de Dios, enséñalos con todas las armas que Dios nos ha entregado, con todas las estrategias que Dios nos ha entregado. Enséñale a tus hijos a buscar la presencia de Dios, a buscar a Dios cuando se sientan tristes, a buscar a Dios cuando estén decepcionados, a buscar a Dios cuando llegue la frustración, a buscar a Dios cuando llegue el problema y no saben hacia dónde correr. Sepan que hay que correr a la presencia de Dios, y de la presencia de Dios obtendremos lo más maravilloso que puede obtener el ser humano, que es la paz sobrenatural que Dios derrama sobre nosotros para levantarnos de ahí de rodillas y seguir adelante y continuar solucionando los problemas que toque solucionar con la ayuda de Dios. En este día quiero realmente decirte que hay algo bien importante que yo he colocado en práctica en mi casa. Y es que siempre antes de acostarnos tenemos un momento de oración. Y si sucede algún problema, alguna circunstancia, si sucede algo bastante difícil, sea cual sea el problema, todo lo presentamos en oración. Y aún al presentarlos en oración en familia, realmente produce un efecto maravilloso que trae la respuesta de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra? Que si 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, el Señor está ahí con nosotros. Pero también la palabra de Dios habla acerca de la unidad y de la unidad también familiar para buscar de Dios. Dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y oraren por algo específico, nuestro Padre Celestial respondería esa oración desde los cielos. Así que en este día quiero decirte, o más bien, el Señor te envía a decir hoy, vuelve al altar familiar y atrae la presencia de Dios a tu casa, a tu familia. Si la presencia de Dios estará en tu casa, muchas cosas serán diferentes. Pero es necesario que también tú y toda tu familia acepte a Jesús como su Señor y como su Salvador. Hemos podido ver que realmente cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, empiezan a suceder cosas maravillosas e impresionantes en nuestra vida. Yo soy testimonio propio de eso. Mi familia, a todos aquellos que
que conocen al Señor son testimonio de los cambios que comienzan a suceder en nuestra vida cuando Cristo entra en nosotros. Te invito hoy, acepta a Jesús en tu corazón. La Biblia dice claramente que Él está tocando la puerta y está llamando. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará en tu vida y va a comenzar a hacer algo extraordinario. Así que quiero invitarte, por favor, que cierres tus ojos ahí donde tú estás y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este día que me regalaste. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, pero hoy he venido delante de ti a pedirte perdón. Perdóname. Te pido que me perdones, Señor. Te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, coloco en tus manos, Señor, a cada persona que va a escuchar este video, Señor, que va a escuchar esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, bendito Rey, tomando el control absoluto, Señor, de sus vidas. Padre, que el Espíritu Santo coloque en sus corazones el deseo, el querer y el hacer, Señor, de volver otra vez a los altares familiares, de volver otra vez a la oración en familia, y así como tú enviaste bendición a la casa de Obed-Edom y a su casa, y a sus hijos y a su esposa, Señor, también enviarás bendición a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros hijos. Tú proveerás todo lo que haga falta, Señor, en nuestros hogares. Te doy muchas gracias, Dios, porque tú estás pendiente de la familia. Tu palabra nos enseña y nos dice, Señor, que si nosotros entramos en oración delante de ti, tú escucharías desde los cielos, perdonarías nuestros pecados y sanarías nuestra tierra. Te doy muchas gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te cambiarán la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.